Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión número 8 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Antes que nada, permítanme recordarles que es importante que ustedes vayan realizando su blog de notas para efectos de reforzar el conocimiento respectivo. Asimismo, les reitero de cierta forma, que en un momento dado existe el tutor para que ustedes puedan apoyarse en las dudas recomendadas que en un momento dado tengan ustedes y que en un momento dado quieran ser solucionadas por parte del tutor. Es un apoyo fundamental para la consolidación de su conocimiento que se vaya haciendo paulatinamente en cada una de las sesiones. Ahora bien, ¿qué fue lo que vimos la sesión anterior? Usted recordará que estuvimos viendo la parte introductoria de matemáticas financieras. Ya estábamos metiendo un poco al tema de los números, ¿verdad? Esos números que nos vamos encariñándonos paulatinamente con ellos y que de cierta forma van a ser parte fundamental de nuestra vida como empresarios, como directores generales, como ejecutivos. Es algo que de cierta forma no nos vamos a poder quitar de encima. Permítame darle esa buena o mala noticia respectivamente, pero vamos a estar rodeados de ellos porque nos va a permitir tomar decisiones al respecto. Ahora bien, ¿qué más fue lo que observamos la sesión anterior? Aunado a esto, estuvimos conociendo algunos términos como era el monto, como era el capital, como era el costo, llámese los intereses, la tasa de interés, el plazo, una serie de ingredientes que nos va a permitir tomar decisiones al respecto. Bajo esa premura es de vital importancia poder conocerlos para que estas premisas de cierta forma jueguen un papel fundamental en la toma de decisión y en el desempeño de la misma empresa desde el punto de vista financiero. Es por ello que fuimos metiéndonos poco a poco respectivamente a cada una de estos conceptos matemáticos dentro de las finanzas. También usted recordará que vimos la parte de interés simple, ¿sí? Cuando estamos hablando que existe una sola capitalización, no existe más allá de, es decir, llevarse en un momento dado el capital a un solo periodo y ahí se empieza a ganar el interés respectivamente. También vimos la parte de interés compuesto, en donde ahí sí estamos capitalizando durante varios periodos y va generándose ya sea ganancia de interés o en un momento dado pago de interés. También no perdamos de vista las dos formas que vamos a estar viendo paulatinamente en este apartado, es decir, la parte de financiamiento o bien la parte de inversión. Eso no hay que perderlo de vista. Y tampoco hay que confundirnos de que cuando vamos a invertir es porque estamos pidiendo dinero. No, cuando estamos invirtiendo es porque estamos colocando nuestro dinero en el mercado durante las instituciones financieras como un medio de poderse colocar el mismo. Y cuando estamos pidiendo dinero, no se vaya a entender que lo estamos invirtiendo, para nada. No lo estamos invirtiendo, lo estamos en un momento dado solicitando, es un dinero ajeno. Recordemos que el dinero más caro va a ser el dinero que no es de nosotros, entonces tiene un costo y también lo mencionábamos, nadie regala el dinero, va a tener un costo, una tasa de interés. Eso fue lo que nosotros observamos la sesión anterior y hoy en nuestra sesión 8 vamos a dar continuidad al mismo tema, que va a ser matemáticas financieras. Nuestros objetivos específicos para esta sesión, el primero será, habrá aprendido el concepto de interés simple, así como el desenvolvimiento y determinación en base a un caso práctico. Vamos a empezar a reforzar esta metodología o este método de interés simple y qué mejor con el desenvolvimiento de un caso práctico para que nos permita reforzar esa parte teórica. Recordemos que una buena teoría está acompañada con una buena práctica. Entonces, de cierta forma, esto está muy ligado paulatinamente. Y de cierta forma también nos va a ayudar para efectos de ir diferenciando entre el interés simple y el interés compuesto. Entonces, ahorita en interés simple vamos a reforzar bastante este conocimiento, esta situación, poder identificar y decir cuando los bancos nos dicen el interés simple es de tal porcentaje, tal tasa porcentual.
Entonces ahí nos quedamos muchas veces con un signo de interrogación porque no sabemos qué es lo que nos están diciendo, ¿verdad? Entonces vamos a despejar ese tipo de signos de interrogación que llegan a nuestra mente y que nos va a permitir, en un momento dado, poder entender este mundo de las matemáticas financieras. También, asimismo, es contemplar o contemplaremos la introducción acerca del interés compuesto y su importancia en el mundo de los negocios. El interés compuesto tiene una gran relevancia para efectos de los negocios. ¿Por qué? Porque comúnmente es al que se allegan la mayoría de las operaciones financieras de crédito o bien también de inversión. No quiero dejar a un lado que el interés simple no sea manejable, ¿no? Sí, también puede tener un papel importante, pero el interés compuesto es, en un momento dado, la excelencia dentro del desempeño del dinero con costo, ¿sí? Entonces, bajo estas dos premisas de poder entender el interés simple y el interés compuesto, pues vamos a dar inicio a esta sesión, si bien les parece. Entramos con interés simple. Y nos dice nuestra diapositiva lo siguiente, dice, podemos decir que en el estudio de las matemáticas financieras se reduce a un simple concepto, como es el de manipular y disponer los elementos necesarios para trasladar en el tiempo cantidades que nos representa dinero. Esto es, sin alterar su valor original. ¿Qué nos está diciendo en ese momento? Dice, bueno, el interés simple lo vamos a llevar sobre un solo periodo de capitalización, un solo movimiento. Es tan simple, hasta creo que de cierta forma el tema de simple lo hace ser un tanto más entendible y manejable. Y al fin y al cabo va a ser un costo que va a producirse durante ese tiempo. Y para ello vamos a recordar un poco lo que veíamos la clase anterior y les voy a pedir favor que me acompañen al pizarrón. Veíamos la parte de capital y la parte de monto. Y el aspecto del interés simple era conocer en un solo periodo esta parte de importes que se van a generar o a ganar durante ese periodo determinado, ¿sí? En ese sentido vamos a tener una tasa, ¿sí?, porcentual. Vamos a ir familiarizando. La clase anterior mencionamos la palabra de intereses en pesos, ¿sí? Intereses en pesos. Hoy vamos a conocer lo que es esa tasa porcentual que se va a convertir en los intereses, ¿verdad? Esa tasa porcentual va a ser aplicable hacia el capital, hacia el capital que se está solicitando o bien invirtiendo en ese momento. Para ello vamos a conocer una fórmula que ustedes la están observando en su monitor. Nos dice lo siguiente: fórmula para determinar el monto en el interés simple. Dice, M es igual a C, que multiplica a 1 más N multiplicado por I, y se cierran los corchetes. Nos dice en la nomenclatura que M es el monto, C el capital, N el plazo de la deuda con respecto al periodo de la tasa, y por último I es la tasa de interés. Entonces, de cierta forma, familiarizándonos, aquí tenemos o conocemos M el monto, C el capital, y nuestra tasa de interés, y N va a ser nuestro plazo, ¿sí? Como lo menciona ahí, el plazo de la deuda con respecto al periodo de la tasa. Entonces, bajo esa premisa, es la fórmula para poder determinar el interés simple. Y si bien les parece, ingresemos al primer ejercicio. Nos dice lo siguiente: una persona consigue un préstamo por 760,000 pesos a un plazo de 3 años con una tasa de interés simple bimestral del 4%. ¿Cuánto pagará al final de los 3 años por el préstamo obtenido?
Y bueno, bajo este problema, pues vamos a llevarla a cabo. En primera instancia, vamos a recordar nuestra fórmula. Nuestra fórmula que nos dice que el monto es igual al capital que multiplica a la unidad más el periodo por nuestra tasa de interés, es decir, el costo. Y ahí lo podemos observar que empezamos a sustituir en la fórmula. La sustitución nos dice, nuestra incógnita, cuál viene siendo el monto. Le voy a decir por qué. Y vamos a verlo, vamos a irnos familiarizando, como una vez le comenté, con la línea de tiempo. ¿Sí? Dice lo siguiente: una persona consigue un préstamo, es decir, esta persona está consiguiendo, ¿cuándo el préstamo? Pues al día de hoy. Al día de hoy le van a otorgar 760,000 pesos. Entonces rápido tiene que venir a nuestra mente qué significa de todas nuestras literales y de todo lo que hemos explicado en sesión anterior, esos 760,000, ¿qué viene siendo? Viene siendo el capital, porque es con lo que yo estoy pactando al día de hoy. Entonces, al día de hoy tenemos 760,000 pesos, ¿sí? Es lo que en un momento dado percatamos. Ahora bien, perdón usted, dice, si usted se da cuenta, voy a leer un poquito el inicio del ejercicio. Dice, una persona consigue un préstamo. Cuando decimos la palabra préstamo es porque estamos, de cierta forma, solicitando un crédito, ¿sí? No confundamos la parte de inversión y crédito. Eso sí lo voy a hacer muy reiterativo, porque ahí es donde comúnmente tenemos un poquito de complicaciones al respecto. Si estamos hablando de un préstamo es porque nos están, cabe la redundancia, nos están prestando dinero, ¿sí? Es decir, tocamos a la puerta y pedimos dinero. Esa puerta se abrió y nos dieron 760,000 pesos. Entonces, estamos solicitando un préstamo al respecto. El plazo nos dice que son 3 años. ¿Sí? Aquí estamos hablando de la palabra del plazo, que viene siendo 3 años. De hecho, lo voy a indicar aquí para que no nos perdamos mucho. Plazo 3 años, y aquí estamos hablando del capital al día de hoy. Ahora bien, nos dice a una tasa de interés simple bimestral del 4%. Es decir, va a haber una tasa del 4% bimestral. Y es una tasa simple. Ahí nos está diciendo que es un interés simple, de manera bimestral. Dice, ¿cuánto pagará al final de los 3 años por el préstamo obtenido? Es decir, aquí está el año 0 y aquí está el año 3. ¿Sí? ¿Quiere saber cuánto va a pagar en el año 3? Esto quiere decir el monto. ¿Sí? Eso quiere decir el monto. ¿Cuánto va a pagar esta persona en el año 3? Usted se puede percatar con lo que tenemos en el pizarrón y lo que tenemos en un momento dado en la diapositiva. Yo le hago muestra de cuánto es el monto, el capital, el plazo y la tasa de interés. Aquí hay que hacer algo muy importante en el tema del plazo. Le voy a decir por qué. En nuestra diapositiva anterior, N nos dice lo siguiente: es el plazo de deuda con respecto al periodo de la tasa, ¿sí? Me regreso al ejercicio y me dice que la tasa es del 4% bimestral. Es decir, N va a ser el plazo, ¿sí? Pero en función al periodo de la tasa.
Permítame explicarle esto porque a lo mejor estoy hablando en chino, espero no estarlo confundiendo. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Si mi tasa es del 4% bimestral, por ende, mi plazo debe de ser bimestral. Vamos a recordar un poquito cuando en la primaria nos decían que manzanas van con manzanas y no podemos juntar manzanas con peras. Si nosotros hacemos un jugo de naranja, nos va a saber muy feo si a ese jugo le hacemos también, en el extractor empezamos a apachurrar manzana y empezamos a apachurrar la pera. Entonces eso va a saber muy feo, ese jugo va a ser muy feo. ¿Por qué? Porque en primera instancia lo que estamos esperando es un jugo de naranja en donde yo tenga naranjas y naranjas y naranjas para poderlas extraer el jugo respectivamente de cada naranja. Y no empezar con naranjas y después le pongo zanahoria, después le pongo manzana, ¿sí? Eso es lo que estoy dándome a explicar para efectos de la tasa. Ya sé que el periodo son 3 años, van a ser 3 años, pero observemos que la tasa está siendo con un plazo bimestral. Entonces aquí viene una pregunta que quiero que usted me acompañe al pintarrón. Es una pregunta. ¿Cuánto? Ay, perdón usted. Ya me ando aquí emocionando y borrando algunas letras. ¿Cuántos aquí está la pregunta? ¿Cuántos bimestres hay en 3 años? ¿Sí? Primero vamos entendiéndolo. En un año, vamos a ver que un bimestre, estamos de acuerdo, compete a 2 meses, ¿sí? Un bimestre es igual a 2 meses, ¿sí? Por ende, ¿cuántos bimestres hay en un año? En un año existen 6 bimestres. ¿Estará de acuerdo usted conmigo? ¿Por qué? Porque si sabemos que un bimestre es 2 meses, pues ¿cuántos bimestres va a haber en un año? Pues simplemente van a ser 6, porque 6 por 2 son los 12 meses. Ahora bien, ¿cuántos bimestres? Regresando a mi pregunta, ¿cuántos bimestres hay en 3 años? Si ya detectamos que 6 bimestres compete a un año, entonces esto lo vamos a multiplicar. Si yo sé que 6 bimestres, perdóneme, deje ponerlo aquí para que usted no se confunda. Si 6 bimestres son un año, ahora ¿cuántos hay en 3 años? Son 18 bimestres, ¿sí? Ahí estoy convirtiendo mi literal N en el periodo que me está haciendo mención la tasa de interés, los 18 bimestres. Ahora bien, siguiendo vamos a iniciar con la solución. Nos dice lo siguiente: sustituyendo en la fórmula, permítame borrar esta parte inferior del pintarrón. Siguiendo la fórmula nos dice lo siguiente. Recordemos, dice, el monto va a ser igual al capital que multiplica a 1 más n por la tasa de interés, ¿sí? En ese sentido, vamos a empezar a sustituir. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, ya tenemos las literales más que definidas. Sabemos que hoy estamos solicitando los 760,000, queremos conocer cuánto vamos a pagar en el tercer año. Y si usted observa también su pantalla, yo le estoy haciendo muestra de la sustitución en la fórmula. Digo, el monto es igual al capital. El capital, si usted observa en el pintarrón, están los 760,000 pesos. Esto lo abrimos un corchete y ponemos la unidad 1 más n. N viene siendo los periodos, en un momento dado los periodos, es decir, el plazo que se está pactando
ese préstamo. Recordemos que son 3 años, pero cuidado, no mezclemos años con mi tasa, que es bimestral. Recordemos, no vamos a hacer jugo de naranja con zanahoria, pera y manzana, sino simplemente vamos a hacer jugo de naranja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de cierta forma? Esa N va a ser también el plazo bimestral, que ya lo definimos, son 18 bimestres en los 3 años. Entonces, ahí sí puedo decir naranjas con naranjas, ¿verdad? Entonces, sustituyendo la fórmula, como usted lo puede ver en su diapositiva, es los 18 bimestres por la tasa. La tasa, que aquí le hago mención, que es del 4% bimestral. En ese momento, también le hago mención los puntos a considerar en la solución de la fórmula. 1. Cuando existen operaciones matemáticas con más de 2 paréntesis, se comienza a resolver los paréntesis de adentro hacia afuera. Esto es común cuando estamos haciendo operaciones, y permítame mostrárselo en el pintarrón. Voy a anotar lo mismo que usted está observando en su diapositiva. Nos dice que es el capital que multiplica a 1 más n por la tasa. ¿Sí? Usted que lo está haciendo con su calculadora, su computadora, etcétera, etcétera, permítame darle el siguiente consejo que muchas veces nos ayuda mucho para poder resolver. ¿Por qué? Porque siempre nos enfrentamos. Bueno, ¿qué es lo que hago primero? 760,000 por 1 y después por 18 y después... No. Por favor, no nos confundamos. Vamos a recordar un poco cuando hacíamos la ley de los paréntesis en matemáticas. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Por eso le digo en el primer punto, tiene que hacer operaciones de adentro hacia afuera con los paréntesis. Repito, de adentro hacia afuera. Primero, a lo que me refiero de adentro hacia afuera es que tiene que partir con los paréntesis, cabe la redundancia, de operaciones chicas hacia las operaciones hacia afuera. Si usted observa, lo que nos está diciendo también la fórmula y como base, va a ser los signos, es decir, ya sea más, menos, por o división, el entre, lo que son las operaciones aritméticas. Si usted observa, me dice que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar 18 por 0.04. ¿Con qué objetivo voy a hacer esto? Para poder eliminar o poder sacar el producto. Déjame ponerlo de otro color para que no nos confundamos. Para poder en un momento dado arrojar el producto de esta operación que estoy encerrando con verde. Multiplico 18 por 0.04. Ya cuando usted tenga su resultado, ¿sí? Entonces voy haciendo de adentro hacia afuera. Ya hice esto de adentro. Ahora invado la siguiente operación donde me dice 1 más lo que te dio de esta operación, ¿sí? 1 más este resultado. Ya cuando usted haya sumado, haya sumado la unidad, usted ya tiene resuelto esta parte, ¿sí? Esta parte. Entonces, usted se está quedando tan solo con monto es igual a los 760,000 que multiplica al resultado que le dio aquí. Ya maté, si usted se fija, ya maté, como decíamos en matemáticas, ya maté los paréntesis, ya voy matando paréntesis y voy matando operaciones internas de adentro hacia afuera. Ahora bien, tengo que multiplicar el producto que me dio aquí de haber hecho la suma de la unidad más este producto, y ahora lo que me da aquí de resultado lo tengo que multiplicar por los 760,000, ¿sí? La operación de multiplicación me va a dar a mí el monto al cual debemos pagar en el año 3, ¿sí? En el año 3. El segundo punto a considerar dice lo siguiente: las tasas porcentuales para efectos de hacer operación matemática se divide entre 100.
Siguiendo el ejemplo, recordemos que la tasa del ejercicio es del 4%. Por ende, se tuvo que dividir entre 100, lo cual nos dio un resultado de 0.04. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí está mi tasa porcentual. Esta es otra de las cosas que muchas veces adolecemos cuando empezamos a hacer sustitución en fórmula, y vamos a recordarlo. Este 4%, para efectos de hacerlo o introducirlo, mejor dicho, en mi fórmula, va a ser, no voy a hacer lo siguiente. 1 más 18 que multiplica a 4%. Esto está incorrecto, ¿sí? No podemos decir 18 que multiplica al 4%, es incorrecto. Cuando nosotros tenemos tasas porcentuales y vamos a sustituir matemáticamente, esa tasa porcentual la tenemos que dividir entre 100. Es decir, 4 que divide entre 100. Y esto me va a dar 0.04. Esta me va a dar la parte, va a ser la misma tasa, pero esta es porcentual y esta es decimal, ¿sí? Esta viene siendo, a esto le llamamos tasa porcentual. Y esto que acabamos de determinar se le conoce como tasa decimal, ¿sí? Entonces, no confundamos que cuando empiecemos a sustituir, mencionemos 1 más 18 por el 4%, porque le aseguro que en su calculadora no lo va a poder hacer, porque no va a venir esa función para poderlo realizar. Entonces, usted tiene que ingresar o tiene que transformar esa tasa porcentual en tasa decimal. Eso es como dicen los chavos de hoy en día, eso es de ley, ¿sí? Eso es de ley para efectos de poder realizar nuestras operaciones como lo estamos haciendo. Ese es otro punto a considerar que quiero hacer mención, porque de aquí en adelante, cuando estemos haciendo operaciones con tasas, vamos a estar haciendo al respecto siempre la división entre 100, ¿sí? Por eso es por ciento, ¿sí? Lo estamos dividiendo por 100. Ahora bien, continuando con la solución del ejercicio, usted puede percatarse que cuando ya determinamos el monto, y usted lo puede observar en su diapositiva, nos da un total de 1.307.200, ¿sí? Ese viene siendo el monto, que si nosotros, también le voy a pedir el favor que me acompañe, si usted observa, vamos recordando nuestras variables. Hoy solicito 760,000 pesos y el programa me está diciendo cuánto voy a pagar en el año 3 bajo los ingredientes que usted puede observar en el intervalo de tiempo. Es decir, el resultado, mi monto, al año 3 va a ser de, permítame borrar esto, mi monto va a ser de 1.307.200, ¿sí? 1.307.200 es lo que voy a pagar cuando llegue el año 3. Obviamente, volvemos al tema de las pelotitas, y aquí lo vamos a ver, lo que comentaba clase anterior. Tengo una pelotita, vamos a cambiarle de color para que lo podamos diferenciar. Tengo una pelotita grande, ¿verdad? Que es monto. Y yo ya sé que el monto es de 1.307.000. Mientras que el capital que solicité es de 760,000. ¿Sí? Por eso usted recordará que cuando estábamos viendo un poco la definición de qué otros términos se le utiliza al monto, le decíamos el valor acumulado. ¿Por qué? Porque aquí ya tiene usted acumulado los intereses que hay que pagar. Ahora, muy importante, ¿no? Cuando comentaba en un inicio, llegamos con el banco y le decimos, ¿cuánto vamos a pagar de intereses? Usted recordará, y ahí lo hago mención en la diapositiva, que los intereses va a ser la minoración del monto menos capital,
¿sí? Ya tengo calculado el monto, usted lo puede observar aquí. El monto, 1,307,200 y mi capital es de 760,000. Obviamente, la minoración, ¿sí?, de estos dos productos, voy a poder conocer el interés. Usted, si hace la resta, le va a dar lo que en el momento dado estoy reflejando, que creo ya me hace falta, ahí está, sí me hace falta un poquito ya de graduación, 547,200, ¿sí? Esos vienen siendo mis intereses que voy a tener que pagar en un lapso de 3 años por haber solicitado 760,000 pesos, ¿sí? Eso es lo que en un momento voy a pagar. Usted se puede percatar cómo se fue determinando los intereses. Primero fue una tasa porcentual para posteriormente, convertirla de manera monetaria, cuantificable. 547,200 pesos es lo que se va a pagar de intereses. Ahora bien, ¿qué nos está mencionando en la parte inferior de la diapositiva? Esto quiere decir que el día de hoy solicitamos 760,000 pesos, como usted lo puede observar en su línea de tiempo que está en el pintarrón, los 760,000 pesos. Y al final de 18 bimestres, que equivale a los 3 años, nuestra deuda ha sido de 1,307,200, pagando 547,200 pesos de interés de dicho préstamo. Es así como en un momento dado hemos podido determinar lo que es interés simple bajo este ejemplo, este ejercicio, que yo creo que ya de cierta forma nos empezamos a reforzar bajo ese concepto. En nuestra siguiente diapositiva, lo podemos ver y también lo hacemos mención con nuestra línea de tiempo. Para efecto de que quede más claro, veámoslo con una línea de tiempo y nos dice el capital en el año 0, que son los 760,000, se convierten en 1,307,200 en el 18avo bimestre, en el 18avo bimestre se convierte en 1,307,200. Obviamente el diferencial van a ser los intereses que se van a pagar. Llámese también el plazo, que es bimestral, y el tiempo, que son 3 años. Usted puede observar ahí cómo se fue transformando el dinero y cómo el costo fue en un momento dado reflejándose. Vamos a ver, si a usted bien le parece, vamos a ver el siguiente ejercicio, que también es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí trae una gran variable. Aquí lo que un momento dado nos está mencionando, que también es de interés simple, como usted puede percatarse. Quiero imaginarme que ya lo ha de estar leyendo. Trae una variable en el sentido de ya conocer el monto, pero no conocemos el capital. Entonces, si le parece bien, vamos a leerlo. Dice lo siguiente: el señor López, ¿cuánto debería de invertir ahora con un tipo de interés del 13% simple semestral para disponer de 2,500,000 pesos dentro de 3 años? Fíjense, le voy a dar un consejo de lo que me decía un profesor que me dio matemáticas financieras. Me decía, mira, Raúl, la gran clave de entenderle a las mate fin, como le decimos muchas veces, es saber leer. En saber leer está la respuesta, ¿sí? Yo lo invito a que cuando usted tenga este tipo de problemas, de situaciones de matemáticas financieras, concéntrese, lea, respete comas, respete los puntos, signos de interrogación, porque muchas veces leemos sin hacer ese respeto de puntuación, de comas, y es cuando nos confundimos. Es decir, entonces lo invito a que de cierta forma hay que leer, ¿sí? Hay que aprender a leer, aunque sea muy tranquilo, muy pausado, pero lea el ejercicio para que ahí mismo usted se dé cuenta
de lo que está solicitando el mismo caso práctico. Por ello lo recordé porque aquí mismo nos está diciendo, y lo voy a leer de nueva cuenta el enunciado, el señor López, ¿cuánto debería invertir ahora? ¿Sí? Es decir, su incógnita está siendo la variable al día de hoy. Si nosotros lo vamos a ver en un diagrama de tiempo aquí en el pizarrón, ¿sí? Ya sabemos que abrimos con el capital y finalizamos con el monto. Eso sí no cambia. Nos dice lo siguiente: ¿cuánto debería de invertir ahora? Es decir, que mi capital, no sabe el señor López cuánto invertir, ¿sí? Desconoce eso. Dice, con un tipo de interés del 13% simple bimestral. Es decir, mi tasa de interés es del 13% simple. Perdón, creo que dije bimestral, perdón, me equivoqué, es semestral. Me quedé con el caso anterior que sí era bimestral, perdón, este es semestral. Es 13% simple semestral para disponer de 2.500.000 pesos dentro de 3 años. ¿Sí? Es decir, van a pasar 3 años. Y el señor López quiere disponer en este momento, en el año 3, aquí está el año 0, aquí el año 3, de 2.500.000 pesos. ¿Sí? Ahí está. Aquí hay una gran variante. Ya habíamos observado la clase anterior el tema del monto y el capital, etcétera, etcétera. Ahorita lo que nosotros estamos observando es que aquí tenemos que conocer el capital, ¿sí? Tenemos que conocer, tenemos que conocer el capital. Vamos a aplicar nuestra misma fórmula, no vamos a hacer ni mayor cambio. Si usted observa en su diapositiva, observamos que el monto es de 2.500.000, el capital ahora es nuestra incógnita, N son 3 años, pero como nuestra tasa es bimestral, aquí viene la pregunta: ¿cuántos semestres hay en 3 años? ¿Verdad? Un poquito la pregunta que nos hacíamos el caso anterior, ahora aquí va a ser ¿cuántos semestres hay en 3 años? Si sabemos que en un año, para empezar, si hablamos de semestre, estamos hablando de 6 meses, ¿sí? Semestre es de 6 meses. Y sabemos que en un año hay 2 semestres, ¿verdad? Porque si multiplicamos 6 por 2, vienen siendo los 12 meses que hay en un año. ¿Es correcto? Entonces, sabemos que hay 2 semestres en un año. ¿Cuántos semestres va a haber en 3 años? Pues multiplicamos, obviamente, 2 por 3 y van a ser los 6 semestres. ¿Sí? 6 semestres va a haber en 3 años. Es por eso que hago mención, usted lo puede observar en su diapositiva, los 3 años equivalen a 6 semestres. Ahora bien, viene la solución al ejercicio. Y dice lo siguiente: como usted puede apreciar, el ejercicio nos solicita el capital, ya que es lo que le interesa al señor López. Conocer, ya que por parte del monto, el importe que refleja el problema es lo que desea obtener al final del 6º semestre, es decir, de los 3 años. Y lo que vamos a hacer es sustituir en la fórmula. Ahora, lo que nos está quedando ahí de variable es la C. De todas maneras, se lo voy a mostrar aquí en el pizarrón.
Y recordando nuestra fórmula nos dice que el monto, que en este caso son los 2.500.000 pesos, va a ser, sí, monto es igual, pero déjame hacer un poquito para acá, si no, no vamos a caber aquí. 2.500.000 pesos es igual al capital, que en este caso es nuestra incógnita, el capital, y lo vamos a multiplicar por 1 más n. N en este caso ya sabemos que son los 6 semestres, por nuestra tasa. Recordemos, la tasa está de manera porcentual, la tenemos que hacer de manera decimal, y eso lo hacemos de la siguiente forma: 13 entre 100. Esto nos va a dar 0.13. ¿Sí? Y cerramos nuestros paréntesis. Cerramos nuestros paréntesis. Repito, para poder resolver esto tenemos que empezar de adentro hacia afuera. Son operaciones, recordando un poco matemáticas, de adentro hacia afuera. Entonces, sigo con la sustitución de la fórmula. 2.500.000 es igual a C. Y ahí me detengo tantito porque le voy a pedir a usted que primero tenemos que hacer la multiplicación de 0.13 por 6 y el producto le agregamos la unidad. Es decir, 1 más lo que a usted le acaba de resultar en la calculadora de esta operación, de esta multiplicación. En este caso usted puede observar ahí en la diapositiva que da 1.78. ¿Sí? Ahora, como C viene siendo mi incógnita y es la que un momento dado debo de determinar, recordando un poco el tema de los despejes, tengo que despejar para dejar mi incógnita solita. ¿Sobre qué la voy a dividir? Entre 1.78. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de cierta forma, de esa forma, yo voy a poder dejar mi literal sola. Cuando yo lo divido, esto lo elimino, esto se me va, como decimos en matemáticas, y me queda, en un momento dado, C solita. Y por el lado, por el primer miembro, tengo que hacer la división de 2.500.000 entre 1.78. Y eso es lo que nos va a dar lo que usted le reflejo en la diapositiva. 1.404.494. ¿Sí? Es decir, que el capital va a ser 1.404.494. No se espante usted porque me haya pasado del otro lado. Lo único que hice es que, acuérdense que el orden de los factores, el orden de los factores no altera el producto. Entonces lo único que hice fue intercambiar para que a usted le quede más claro que el capital es de 1.404.494. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor López necesita invertir el día de hoy 1.404.494, tomando en consideración el plazo, la tasa que le están ofreciendo. Tiene que invertir esa cantidad para que en el año 3 o en el sexto bimestre le pueda dar 2.500.000 pesos como redituables. ¿Sí? Ahora bien, el tema de los intereses, usted ya lo recordará cómo determinamos los intereses. Va a ser el monto menos el capital. ¿Sí? Los intereses, ya sabemos que el monto es de 2.500.000. De hecho, se lo hago mención aquí en su diapositiva. 2.500.000 y el capital, lo que acabamos de determinar. El diferencial va a ser el interés. El interés es de 1.095.506 pesos. Eso es lo que el señor López va a percibir de interés durante el momento dado con la inversión hecha a 3 años. ¿Sí? ¿Cuál es la interpretación del ejercicio? Dice, esto quiere decir que para que el señor López pueda recibir, es decir, el monto de 2.500.000 pesos, al final del sexto semestre, tiene que invertir, llámese el capital, 1.404.494.
esta inversión le estará redituando, 1,095,506 pesos de intereses. Es decir, lo que va a haber de diferencial entre el capital y el monto van a ser los intereses que representan a 1,095,000, si no mal recuerdo el dato, 1,095,506 pesos. ¿Sí? Ahí está. Ahí está el dato final. 1,095,506 pesos. Ahí les voy a, en la siguiente diapositiva viene una actividad de aprendizaje y dice lo siguiente, también es una actividad de aprendizaje de interés simple. ¿Cuál será el valor al día de hoy de un automóvil que se compra con un 35% de enganche y un documento a 3 meses con interés del 20%? El valor del documento es de 20,000 pesos. Entonces, en base a esos datos, le voy a pedir a usted que determine, por medio de la fórmula de interés simple, determine, pues obviamente, lo respectivo. No le voy a dar más premura al asunto, no sé si sea un monto o un capital. Usted debe de saber qué es lo que está reflejándose en ese momento. Le repito, el saber leer el enunciado le va a permitir poderlo resolver. Léalo, aunque sea 50, si son 50 veces necesarias, léalo 50 veces. Pero es importante para que usted pueda asimilar qué es lo que se le está pidiendo. Ahora bien, ya después del interés simple podemos ingresar al interés compuesto. En el interés compuesto se aplica principalmente a los depósitos bancarios en bancos y en otras instituciones de ahorro. Estas empresas utilizan el dinero depositado para hacer préstamos a personas físicas o morales. Cuando una persona hace un depósito en un banco, en realidad le está prestando dinero por un plazo que con frecuencia es indefinido, con el objeto de ganar intereses, es decir, está invirtiendo el dinero. Aquí lo que comentamos anteriormente, aquí se va haciendo compuesto, ¿sí? Compuesto con cada uno de los periodos. Y ahí usted puede observar la fórmula cuando dice que el monto es igual al capital que multiplica a 1 más la tasa de interés dividida entre los periodos de capitalización en un año elevado al número de años del financiamiento por los periodos de capitalización en un año. No se me espante si ve ahí cosas raras, exponentes, divisiones, etcétera. No se preocupe, aquí lo vamos a resolver, aquí vamos a ver los casos prácticos más adelante. Pero mi objetivo es que usted se vaya familiarizando poco a poco con estos términos. La tabla de capitalización, esto no hay que perderlo de vista. Cuando hablamos de la capitalización estamos hablando de los periodos, ¿sí? Es decir, usted puede observar en esa diapositiva que le hago observación, viene por un lado el plazo y por el otro lado viene la frecuencia. Era lo que en algún momento estábamos viendo con estos ejemplos. ¿Cuántos bimestres hay en un año? ¿Cuántos semestres? Etcétera, etcétera. Y espero que esta tabla le ayude mucho a usted. Dice, periodos de capitalización en un año. Cuando estamos hablando de un año, cuando estamos hablando de un plazo de año, pues obviamente es uno, ¿verdad? Un solo periodo. Cuando estamos hablando de semestres, ¿cuántos semestres hay en un año? Estamos hablando de 2. Cuando estamos hablando de trimestres, que llámese trimestres por 3 meses, estamos hablando de 4 trimestres en un año. Y así sucesivamente, tanto los bimestres, cuando estamos hablando de capitalización mensual, ¿cuántos meses hay en un año? Pues son 12. Cuando estamos hablando quincenal, semanal o bien diario, llámese el año comercial, como ya lo comentamos con anterioridad, el año comercial que era. Entonces usted puede observar ahí la frecuencia, las capitalizaciones que se están dando en un año, ¿sí? Eso le va a ayudar mucho para que cuando estemos haciendo los casos de interés compuesto, le permita a usted poder ver cómo se está haciendo la solución respectiva. Algunas características del interés compuesto. En primera instancia, el interés compuesto depende del interés simple. Es decir, cada uno de los periodos se va componiendo
gracias al interés simple, ¿sí? Son de cierta forma dependientes. Segundo punto, el interés simple se calcula el interés solamente una vez al final del periodo, como lo acabamos de ver ahorita. Usted se dio cuenta que tan solo dimos un brinco, ¿verdad? Del año 0 al año 3. El interés compuesto, como lo vimos en una diapositiva con anterioridad, está dando brincos paulatinamente, ¿sí? Cuando los intereses se capitalizan, estos se agregan al principal para constituir un nuevo capital para el siguiente periodo, que es el caso del interés compuesto, que hace un momento le comenté. Y punto número 3, mientras más frecuentes se hagan las capitalizaciones, mayor será el importe de los intereses. Claro, entre más se capitalice, se va haciendo la bola, es como una bola de nieve, va acrecentándose paulatinamente, y eso muestra de cierta forma un tanto el peligro, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que vimos en esta sesión? Usted puede percatarse, empezamos a familiarizarnos con lo que es el interés simple. El interés simple, cómo está jugando, qué documento ha dado ayuda para las finanzas, cómo determinar el monto o bien el capital, etcétera, ¿sí? Conocimos lo que fue la capitalización por un solo periodo, la tasa de interés, cómo jugar un poco con el tema del número para irlo familiarizando con usted. Y también empezamos a ingresar un poquito lo que es interés compuesto. Y quiero que usted vaya ingresando en el interés compuesto para que en nuestra próxima sesión empecemos a desarrollar casos prácticos al respecto. ¿Por qué? Porque de cierta forma esto le va a ayudar mucho cuando usted está haciendo este tipo de operaciones en su ámbito laboral. Muy bien, es así como hemos llegado al final de esta sesión y de mi parte ha sido todo y lo espero la próxima sesión. Muchas gracias.